Bienvenidas, gracias por acompañarnos una vez más en este encuentro de Erev Shabbat Kodesh en Perashat Lech Lecha, en este Shabbat en particular, donde comenzamos a recorrer tiempos muy intensos a través de los pasos de Abraham, a través de los pasos de Sarah, a través de las huellas que en última instancia quedarán en ese escenario tan particular que es la conformación de un pueblo pequeño, pero un pueblo seguro, diríamos. Porque la fe de Israel no está en la fortaleza de sus hombres, sino está en la condición de su ser único que es su Dios. Ata Echad, Beshimcha Echad. Tú eres uno, decimos en la tefilá de Shabbat por la tarde, en la Amidá, y tu nombre es uno. Umike Amcha Israel, y quién es como tu pueblo Israel, Goy Echad Baaretz, un pueblo uno, único en la tierra. Esa particularidad hace que la profecía de Yeshayahu afirmase mucho tiempo después, diciendo, Echad haya Abraham, uno fue Abraham. Y ese ser único de Abraham no es porque Isaac no fue como su padre o tal vez lo superó, o como que Jacob no fue como su abuelo o tal vez lo superó. No era cuestión de superación a nivel bíblico. Lo que hay no es una carrera de superación, es la condición y la capacidad de vivir como persona al amparo de la fe que abraza en su creador y a partir de allí crear el espacio vincular en su hogar, en su familia, ante todo y por sobre todo, para luego eventualmente poder avanzar mucho más a lo largo de la proyección de los días y de la vida. Rapolve nos decía la semana pasada acerca de lo que representa el Timtum Alev. Les recuerdo, el Timtum Alev, el atontamiento del corazón o el cerramiento del corazón, si me permiten la expresión, es equiparable a lo que es la insensibilidad. Y esa insensibilidad es lo que se podría definir como la impureza. Porque la santidad o la pureza también que conlleva es un sentimiento profundo en lo espiritual y fundamentalmente ese sentimiento está ausente en la impureza. Así explicaba el Aleshur la semana pasada, el Rav Shlomo Wolbe Zatzal. Y decía el Rav, les recuerdo esto que era sumamente interesante, que ese timtum alev, ese cerramiento del corazón, ese atontamiento del ser humano, se extiende cada vez más. No solamente que en las transgresiones no hay un sentimiento, no hay emoción, sino también en los acontecimientos. Quiere decir, acontecimientos que no me dicen, como persona, no me dicen nada. Tampoco en la fe y en el temor existe ese sentimiento o emoción. Y dice el Rab, y aquí que una fe sin sentimiento interior no es una fe que vive, no actúa en la tefilá y por supuesto tampoco en cuanto yo me dirijo a mis tareas, a mis ocupaciones. Belev metuntam en gamar gasha betzaro shel javero besimchato. Y en un corazón cerrado, ocluido, atontado, si se llega a la circunstancia, tampoco no hay un sentimiento para compartir la angustia o la felicidad de mi prójimo. Y esto era lo que hablaba el Rab la semana pasada. Por último, citaba a su maestro, el rabino Israel de Salant, el Salant Rebbe, donde eventualmente decía el Salant Rebbe, en el Timtum Alev, en ese atontamiento o encerramiento u oclusión del corazón, desaparecen todos los fundamentos del ser humano que anidan en su corazón y por lo tanto el hombre no puede elevarse. Entonces necesitamos, es obligatorio, casi como condición sine qua non,
quitar el tintum. El Rab de Salanter decíamos al final del Sheur pasado, Musar hi a Torah le tintum alev. Si alguien quiere entender de qué se trata el Musar, este estudio de lo que representan los valores éticos, morales, esa impronta que anida en cada uno de nosotros, es la Torá para ese corazón cerrado, ocluido, atontado. Y dice, lo cita en su libro Or Israel, lo cita el rabino de Salant, Israel, Salant, y por lo tanto se llama su libro La Luz de Israel. Mayahil Lev Adam, ¿con qué habrá de conmoverse el corazón del hombre? Falatzut Tojazenu, una conmoción lo habrá de atrapar cuando ese ser humano se fije y mire con atención, Pen Haz Shalom, no sea que Dios no permita, Nitku Morshe Levavó, todas las ataduras de su corazón se han liberado, se han desconectado su corazón y su sentimiento se ha anulado, incluso en un solo aspecto. Asher yodea lemala ki hu begeder eino ose teshuvah ki benafsho hu ches beshalom. Que por ese motivo, dice, se alcanza una dimensión que no puede alcanzar ni siquiera la dimensión de la teshuvah, porque esto anida dentro de su ser, Dios no permite. Dice, y fundamentalmente, aquí habla de todos nosotros, el rabino de Salam, hace más de 120 años atrás, dice, Ubifrat terudei azman be'amusei atela'a. Y fundamentalmente, todos aquellos que estamos consternados, ocupadísimos, con una carga terrible todo el tiempo, be'amusei, estamos sobrepasados de situaciones que por lo general, alulim, no son beneficiosos para nosotros, sino que son negativos para nosotros, porque nos llevan irremediablemente a un escenario transgresor. Y entonces, como las transgresiones eventualmente ocupan nuestro escenario, no nos permiten sentir absolutamente nada. Y fundamentalmente, dice Rabino de Salán, esos aspectos que se dan no con uno mismo solamente, sino entre el hombre y su prójimo. La envidia, como decían los sabios, el odio, el lashon hará, la lengua calumniosa, albanat panim, el ofender públicamente a una persona, mirmata ese, engaños, en las tareas comerciales, al culán, sobre cada una y una de todas ellas. Y nosotros entendemos aquí, obviamente, que el Rab de Salam entiende que la situación es una situación que agobia al ser humano, pero que no puede salir de ella. Entonces dice el rabino de Rab Wolbe, está claro que Timtum Alev, que este cerramiento del corazón, esta oclusión del corazón, este, ¿por qué no?, atontamiento del corazón, es imposible sacarlo por medio del estudio con una razón pura, una razón fría. Aquí se necesita, obviamente, todo el proceso que Rab Israel, el rabino Israel de Salant Rebbe, diseña para el estudio del Musar. Así lo dijo él. Yo para estudiar Musar necesito esa movilización de mi alma, mis sentimientos puros, pero también necesito esa tempestad espiritual. Algo que me produce, llamémoslo, desasosiego. Y eso es lo que tengo que cambiar. Y eso es lo que debo modificar. Y eso que me lleva obligatoriamente a una sensación de asombro, que no lo puedo creer siquiera en que estoy. Torah Amukahi Derech Haitpalut al Darko shel Rabbi Israel. Por cierto, no es fácil esta realidad. Es una Torah demasiado profunda. Esto que lleguemos a ese camino del asombramiento. Asombrarse significa algo que parece no creíble,
Asombrar significa algo que por un instante nos lleva a reflexionar en profundidad. Asombrar viene de la palabra sombra, que es cel, y estar bajo la sombra del Creador implica estar bajo su protección, bajo su inspiración, y por sobre todas las cosas, para poder salir de todos los sentimientos fríos que me acompañan, calculadores, para poder entrar en otro ámbito. Esa es una Torah Amuka. Trajimos las palabras del Rab de Salant. Dice que también, aun cuando se aleje todo esto, cuando se desprenda del ser humano, esto no alcanzará un vacío ni se habrá de perder, sino que habrá de quedar algo en el ser humano, unos pocos residuos de esa realidad. ¿Qué quiere decir Rabino de Salán? Dice, el Rabino Salán se refiere a que existe un componente profundo que los libros sagrados construyen sobre ese principio profundo, fundamento, de Vadim Amukim, aspectos muy profundos de Canidehu, y que aparentemente es Meabnea Piná de Jochmat Apinimi. Y es una de las piedras angulares de la sabiduría interior, porque en algún lugar donde alguna vez recayó el sentido de la santidad, incluso si la santidad se habrá de disipar, Roshem Akedushá, la huella, la impresión de la Kedushá ha quedado allí siempre y no se habrá de borrar jamás. Como el lugar del santuario, que también con su destrucción, el mismo lugar del santuario sigue con su Kedushá, con su santidad. Por lo tanto, también el sentimiento de la Kedushá, de la santidad, incluso si se olvida, el Roshem, la impresión de ese sentimiento de la santidad, queda en el corazón. Qué bonito. Es decir, independientemente de todos estos instantes que a veces nos pueden acompañar, con esta realidad que se llama Timtum Alev. Timtum Alev dice que Benitmetem, vemos la semana pasada, Benitamtem. ¿Cómo les explico lo que es el Timtum Alev? No es el hombre robot, no. Es el hombre que es frío, calculador, que no puede poner sus sentimientos al servicio de lo que representa esta tendencia en la vida, que es abrazar una fe o sentir un aspecto de crecimiento, y ese crecimiento se llama elevación, y esa elevación significa la santidad. No es un problema aquí, por cierto, de que somos incompetentes, somos muy competentes, pero el hecho es de que, en principio, así como yo veo en los niños pequeños tanta ingenuidad y tanto amor y tanto estremecimiento de ellos, y veo cuando ellos hacen sus cosas, hacen su kiddush, o hacen su adlakat nerot, o hacen la bendición de la halá, sin tener la conciencia pura de todo lo que están haciendo, ni el pensamiento frío de lo que es el alimento, que es muy trascendente. Cuando veo todo esto, digo, felices de nosotros, que tuvimos que aprender tal vez de adultos cómo comportarnos. Y ellos, seguramente en el adulto que van a vivir, van a tener una condición maravillosa que es Ashrei Alduten, feliz de nuestra niñez, que pudo verdaderamente honrar su vejez. Aquí lo que está pasando, dice el Rab de Salant, algo que es tan fuerte, que puede haberse ido todo de nosotros, pero el Roshem quiere decir esa impresión, ese sello, esa huella, llamémoslo, eso sigue estando. Roshem Akedushá. Así lo mismo pasa con el Roshem, dice, y Nishkaja Roshem Shelah de la Reashá, de la Kedushá, el sentimiento de la Kedushá, su sello, su huella, queda también en el corazón. Entonces no hay ninguna duda cuánto tenemos y debemos intentar
marcar a fuego. Yo pienso que estas palabras de hoy son tal vez la mismísima realidad de Abraham Avinu, porque en última instancia Abraham Avinu nació en un marco, pero transgresor enorme, fundamentalmente de idolatría y de servicio a la idolatría, no solamente de vender ídolos, sino de adorar los ídolos. Mitjilá obde Abodá Zará y Abotenu. Así empieza el relato de la Gadá de Pesach. Desde un comienzo nuestros sabios, nuestros padres eran, nuestros ancestros eran idólatras. Se discute mucho en la Gemara si empezar con eso o empezar hablando bien. En realidad decidieron empezar hablando mal, porque a partir de esa realidad, de esa tashdid, de esa base, nosotros podemos comprender y podemos entender el nivel de esfuerzo, el nivel de crecimiento. Y así lo hemos visto Abraham Avinu, en ese camino no simple, en ese trayecto más que complejo, caminando arenas muy movedizas, llamémosla así desde el punto de vista de lo que era una humanidad en ciernes, construyendo torres de Babel y alejándose permanentemente de lo que era la idea de un Dios creador, que se acertó mucho más, asertividad me refiero, en la época de Noah. Pero 10 generaciones después el mundo estaba sucumbiendo de vuelta. De una u otra manera, ese sucumbir del mundo llevaba a que surgiera la figura de un Abraham, donde no solamente es un hombre que expresa una conducta racional y sigue un camino y sigue la orden y no importa hacia dónde, él tiene que seguir adelante. No, no es así. El Abraham nuestro es un sentimiento de pureza, una intención de Kedushá al servicio de Dios, pero al servicio de los hombres también. Este Abraham que logra tomar decisiones críticas en nuestra Perashá, como es dejar la tierra que Dios le ha prometido a causa del hambre. Pero es un ser humano. El Timtum Alev, seguramente el corazón ocluido y cerrado, lo hubiera llevado a qué? A ser un robot obediente y poner en riesgo su vida, tal vez. El Ramban, estudiábamos la semana pasada, Nachmanides no está de acuerdo con eso. Pero la Barbanel y otros tantos hablan de una realidad que le ocurre al hombre que tiene que tomar decisiones. Y el hombre que toma decisiones es el hombre que no tiene su corazón ocluido. Piensa, elabora, existe. Por cierto, sufre una realidad y trata de tomar un camino referencial. Y ese es Abraham Avinu, no hay ninguna duda. Aquel que logra imponer un sentimiento también humano. Cuando Kadosh Baruj Hu le va a decir en esta perashá, después de una guerra casi mundial en la cual Abraham Avinu interviene para liberar a su sobrino Lot. Entonces, cuando le dice a Kadosh Baruj Hu que Abraham dice, no se tiene que preocupar, Anoji Magen Lach, Zharja Arbe Meod, yo soy tu escudo, le dice Hashem, tu recompensa es muy grande. Ese Abraham vino, expresa ahora, no una negación, pero dice, Mati Tendi, ¿qué más me vas a dar? Uben Meshek Beiti Yoreshoti. Y el administrador de mi propiedad, de mi escenario vital, es Dame ese que Eliezer y él me va a heredar. Y el Kadosh Baruj Hu le va a responder a él, no, no te habrá de heredar él, sino Binja ayotze mi jalatzeja uidasheja, tu hijo que habrá de salir de tus entrañas, él será quien te herede. Entonces, de una u otra manera, Abraham tiene sentimientos. Vayera ale Abraham alodot beno, cuando van a ser Ismael y van a ser Isaac, perdón, e Ismael y Agar tienen que ser echados por decisión de Sarah. Dice, Vayera de Abraham. Abraham le sintió mal con respecto a todo esto. Hay un hombre que tiene sentimientos, no hay un corazón atontado, y eso tenemos que hacerlo parte de nuestra existencia. El obedecimiento ciego no es el obedecimiento que Akadosh Baruj Hu quiere. Akadosh Baruj Hu quiere un ser humano
no con su corazón atontado, cerrado, ocluido, que es un robot. No, no lo necesita. Y esta perashá la tenemos aquí. Termina entonces el Rab, esta otra parte, capítulo 9. Ve'amuka meot y ashpata itbal. Pero mucho más profunda es, mis queridos, la influencia de la itbalu, de ese asombrarse. Abraham es ese hombre que se asombra. Decide vivir bajo la sombra de Dios. Yoshev Beseter Elión, Betzel Shaddai y Plonan. Así rezamos en el Teilim de mañana, Teilim 91. Hermoso Teilim. Aquel que habita Yoshev Beseter en la oculta, en lo recóndito del Supremo, de Dios, Betzel Shaddai, a la sombra de Shaddai, de Dios Todopoderoso, y Plonan habrá de acogerse. Omar la Hashem Machsium Tzudati Ata. Habré de decirle a mi Dios, tú eres Mahsi, tú eres mi protector, Metzudati, mi fortaleza. Entonces, ese es el Abraham que viene marchando en este camino. Y eso es el asombrarse. Y Magat Atla Teta Kara dice, la influencia del asombrarse llega hasta el punto de concedernos a nosotros conciencia. Y allí, a la inconsciencia, perdón, al inconsciente del hombre. Y allí es donde actúa y produce una revolución para bien. La acción en el inconsciente de ese asombramiento. No solamente el consciente, sino el inconsciente. Si Freud está leyendo al Rab Volve, tendría que decirle amén a muchos de sus pensamientos. Y seguramente Freud, con su saber y su sabiduría, llevó que el plano de lo religioso o de la fe es un plano aparentemente confiscado a los límites. No me cabe duda de que la fe tiene límites, porque si no abarcaría cualquier fe. Ahora, la fe verdadera, gracias a Dios que tiene esos límites, y esos límites nos permiten a nosotros ingresar, lifnai belifnim, en el lugar más recóndito, adentro. Así como el santuario de Jerusalén, permítame la comparación, tenía la parte externa, la parte intermedia y la parte interior. Bueno, el Kodesh HaKodashim era la Santa Santorum, lo más sagrado de todo. Nuestro ser interior, también nuestro inconsciente, habla de ese ser interior de la persona. Y por eso dice el Rab Volve, Siurim Kosvim Mimidot Uthugot, a veces esos gráficos engañosos de atributos o de respuestas se anulan. Y entonces, ¿qué pasa? Dejamos de ser ya un tanto, no nos dejamos engañar por lo que vemos verdaderamente, sino que ya ahora lo que podemos ver es mucho más verdadero. Entonces dice, estos móviles inconscientes, tanto para acciones como para reacciones, empiezan a revelarse. El hombre empieza a manifestarse, descubrir el inconsciente. Por eso decía, si Freud lee a Rab Volve, seguramente Rab Volve lo leyó, no digo que lo estudió, por supuesto, pero era un hombre que sabía, obviamente, de todas las tendencias. Gambe Pnimiut Nefesh Adam Umachboea, también en la dimensión interior del alma del ser humano y en todos sus laberintos, Ayer Akojot Mushrashimba, donde todas las fuerzas y la potencia anidan, se arraigan en ella, Gema Atzirim, esos son los ejes más fuertes sobre los cuales habrá de girar la puerta, donde gira la puerta de las acciones del hombre y todo lo que representa sus hechos, su existencia. Gamshama Tanuach dice, allí también reposa la fuerza del asombro. Dice en paréntesis, Imshekimata y Noni Karbe Noni Dash, a pesar de que no se pueda reconocer tan claramente y no se sienta. Esto lo dice en el libro del Rab Salam. Por lo tanto, termina el Rab esta parte diciendo, Habu Kabot de Torah Israel. Rendirle tributo a la Torah del asombro. Y avanzamos entonces con esta tendencia de hoy
como es la tendencia de Abraham Avinu, aprovechando la perashá. El próximo capítulo lleva por título Mavat Kadima Velo Ajoranit, mirar hacia adelante y no para atrás. Y otra vez, el mismo leitmotiv que nos acompaña de estos shiurim, que para cada capítulo el Rab lo introduce nuevamente. Beamar, solu solu panudarech, harimu mikshol miderecham. La Haftará del día de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Beamar, y dijo el profeta en nombre de Dios, solu solu panudarech, despejad el camino, harimu mikshol, levantad todos los obstáculos del camino de mi pueblo. Hermosísimo versículo. Dice Rab Wolbe, la persona que estudia Musar corre riesgo a veces de entrar a un ergel, a una rutina o a una dimensión que no son apropiadas para nada y que no son ni siquiera adecuadas ni apropiadas y que pueden actuar en la situación presente de la persona. Entonces dice, ¿qué significa? Que el que estudia Musar a veces puede ingresar en una rutina o en algún defecto, en este caso, que no son adecuados para nada a su situación actual. Y dice, esos son los shiraim, son los restos que quedan de los años de la infancia. Muchas personas se suelen preguntar a sí mismas inmediatamente, ¿dónde nace, de dónde surge esta conducta? Y tratan de recordar de casos, de distintos casos en los años de la infancia, que tal vez esos fueron los determinantes para hoy como factores. Esta mirada hacia atrás, dice Rab, no trae ningún beneficio. La psicología moderna, dice Rab, cura todos los complejos distintos en este camino. Intentan revelar qué daño emocional, trauma, diríamos en el lenguaje moderno, qué trauma fue provocado a ese hombre en una época anterior en su vida. Y a partir de ello se desarrolla este trama compleja en este presente. Si verdaderamente nosotros nos detenemos a la pecha, si nos detenemos sobre esa herida, sobre ese daño, sobre esa situación traumática, entonces desaparece el sibuj, desaparece lo traumático, desaparece el problema, lo complejo. Tratamos de traducir lo mejor posible. Entonces dice, vamos a dejar este tratamiento, dice, en manos de los psicólogos. Eso pertenece al ámbito de la psicología. Y solamente para los sibujim y para las complejidades, para los traumas, y para ese tipo de problemáticas para los cuales son tan serios que la persona se siente que está enfermo o que enferma por eso. Dice una persona que no es experta para esto, no podrá nunca tener éxito en Rifut Atzmo Beterezo. Nunca podrá alcanzar la curación para sí mismo en este camino. Vaya. Está claro, ¿no? Que a veces, bueno, generalmente la tendencia en el mundo de la psicología, dice el Rab, bueno, bienvenido, gracias. Gracias por estar con nosotros. A veces la tendencia en la psicología es siempre buscar el trauma de la infancia, que quedó conmigo de aquella época y que eso me ha marcado a fuego también. Entonces, de una u otra manera, me lleva a una situación de no poder resolverlo. Y solamente resolver esa situación me va a llevar eventualmente a todo lo que es la recuperación. Dice, la persona dice, difícilmente alcance una cura desde esa perspectiva.
Mai Bazé Aguillá Musari. Dice, ¿cuál es entonces el método, la aproximación de lo moral? Dice Rambolve, el método o el sistema de la intención del Musar es no hurgar en el pasado y no buscar vivencias anteriores que es posible hacer depender de ellas la conformación de este defecto o de esta rutina. No es la mirada retroactiva que va a corregir al ser humano, sino la mirada proactiva hacia adelante. Ya hemos explicado, nos dice el Rab Volve, que el fundamento moral más grande que hay es She'en davar benefesh she'en lo takana. No hay nada a nivel emocional en el alma vital de cada uno que no tenga solución o resolución. También el estudio del Musar solo tiene mucha fuerza, por supuesto, para cambiar muchas rutinas y muchos defectos, porque los defectos son como esos dibujos y cómo pueden actuar o reaccionar en una determinada forma. Si Urim L, estos gráficos, estos dibujos, estas formas de querer imaginar la realidad, pueden cambiarse por otros más adecuados, más apropiados. En un sistema de un trabajo moral, vamos a hablar sobre eso, no este momento. Hergelim Raim, las malas costumbres, son un tema para un perek, un capítulo acerca de lo que es la zehirut, el ser una persona, ante todo, que tenga cuidado. Zehirut es de Izaher, tener cuidado, prevención. Y así lo dice el Mesilat Yesharim. Ine inyana zehirut ushe iye adam nizar. Cuando estamos hablando aquí de este tema de ser zahir, que la persona tiene que ser precavida, tiene que ser prevenida. Un mefakeach al ma'asad. Y tiene que ser muy cuidadoso, tiene que observar con detenimiento sus acciones. ¿Para qué? Para que no deje a su alma vital en un peligro de extinción, Dios no permita, y que no fuera solamente, que no vaya la persona bajo su rutina, como un ciego en la oscuridad, como una persona que no ve en la neblina. Y aquí que Irmiau, el profeta Jeremías, explica el Mesilat Yesharim, se quejaba sobre la maldad de su generación y dijo sobre ellos, Ein ish niham al ra'ato, ninguna persona se arrepiente de su maldad. Quiere decir que estas personas iban solamente apuradísimos, corriendo detrás de todo lo que eran sus rutinas, sus costumbres. Del estudio de las zehirut, el estudio de ser una persona muy precavida y de tener mucho cuidado, lehizaer, tener cuidado, es lemayen, clasificar todas nuestras costumbres, en este caso saber que podemos fortalecer las buenas, así como anular las malas. Dice, del rebuscar en el pasado nuestro, no van a ser ningún beneficio. No tenemos sino nuestro presente y la mirada hacia adelante, hacia mirada hacia el futuro, para poder eventualmente mutar, cambiar esas, esos gráficos, esas figuras, esas midot, raot, los defectos, y poder corregir también todos los acostumbramientos malos y perversos. Pero aquí hay otro tema más, dice, oculto, que no se puede ver bien. El autor del Pajat Yitzhak, un libro excelente del Rab Yitzhak Hutner, Zecher Tzadik Libraja, Pajat Yitzhak se llama, el temor de Yitzhak. Decía que la kefirá, la herejía principal en los tiempos mesiánicos, será la herejía, la kefirá
en la elección. Elección. El ser humano es un ser electivo, ¿verdad? Akadosh Baruj Hu nos regaló la libertad, el libre albedrío. Entonces dice el Rab, la principal herejía en la época de los tiempos finales del Mashiach va a ser la herejía en lo que representa la elección. Así ocurrió en nuestros días, porque la mayor parte de los juicios de las naciones adoptaron los estamentos de las naciones, las leyes de las naciones, adoptaron el método que no se puede culpar a aquellas personas que se han desviado, que tienen stiot, que tienen desviaciones antinaturales, y inclusive a ellos cuyo impulso los impulsa, valga la redundancia, los empuja a asesinar gente y a hacer transgresiones de las más graves para con otros. Shadei Mujrajiban, porque no queda otra. Eso es una compulsión prácticamente. Estamos casi obligados a hacer eso. También existen psicólogos que sostienen este tipo de método. O sea que la persona no puede escapar a eso porque casi está obligada a eso. La seducción que tiene este método y que hizo que este método echase alas hasta que encontró también su camino entre los círculos de las personas de Torah, atención, ya sea conscientemente o sea inconscientemente. Ahmed Mul Yetzarim Afelim, dice la persona que está frente a esos impulsos oscuros y esas costumbres, esas rutinas que son malas de él, Yuhal Enahem Atzmo, va a poder entonces consolarse a sí mismo y pensar, seguramente hay un factor en el pasado que es el culpable y no está en mí la culpa. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Y qué puedo hacer ahora? A lo mujrajan iba a ser. Yo ya estoy condenado, estoy obligado a hacer esto. Aquí tenemos el sentido propio de la kefirá. Este es el sentido de lo herético de la libertad de elección. Porque la libertad de elección es uno de los principios fundamentales de toda la Torá, absolutamente. La persona no es un manojo de impulsos y de instintos que lo obligan a él a hacer cada acción. También nuestros sabios de bendita memoria, dice el Rab, nos enseñan a nosotros que la elección es una virtud muy elevada y no es solamente una fuerza simple del ser humano que el ser humano utiliza para sí, y en forma constante, pero en su poder, en su potencia está tener el mérito de esta elección y vivir de acuerdo a esa elección. Por lo tanto, tendremos que tener mucha precaución. Zehirut, como decía el Mesilat Yesharim, dice, de esta tendencia, de este método jatetanit, quiere decir que busca y rebusca y rebusca y rebusca, buscando fenómenos o situaciones o factores en el pasado para las circunstancias negativas en nuestro alma. Debemos reconocer estos fenómenos como que son ahora, que están pasando ahora, y debemos hacerlos a ellas ahora, tomarlos como un tema de estudio de Musar y de lo que es Abodá Musarí, de cómo poder trabajar ese concepto, de cómo poder lograr esa Abodá Musarí. Y esto también es muy importante, esa tarea. Benedá, Neemanaki, Yaholu Halmeh, Bezrat Hashem. Y vamos a comprender entonces con tanta certeza que vamos a poder enfrentar toda esta realidad. Y por esto trae aquí el Jobot Alevavot. Jobot Alevavot es Rabbi Behaye Ibn Pakula, una luz también del medioevo español, del siglo de oro español, que escribió un libro que está traducido al español, llamado Los deberes del corazón. Hermoso libro. Dice,
Uno de los factores, uno de los principios fundamentales de lo que es la abodá, el servicio del hombre, el culto, nos pone el Jobot Alevavot en el Shar Heshbon HaNefesh, en el capítulo que habla sobre las evaluaciones nuestras, evaluaciones íntimas de nuestro Nefesh. ¿Qué dice el Jobot Alevavot? Dice lo siguiente: Ve'al ha'ma'amin lachshov im nafsho. Y el hombre de fe deberá pensar para consigo mismo, su alma vital, de Mashu Hayable Elohim Itbaraj, en todo aquello que él tiene una deuda con su Dios. Peyadakdek bedavar betachlit yecholto, y que sea muy riguroso y muy meticuloso en la mayor posibilidad que tenga, en su mayor capacidad, o que fies haga y de acuerdo a su capacidad también, lo que él percibe de lo que es Dios. Umashi guía el más y todo lo que habrá de llegarle a él a partir de la acción. Ishtadel bo beitraj, que se esfuerce por eso y que haga, que dé lo mejor de sí. Pero lo que no pueda percibir en la acción, lo habrá de, por la acción en sí, lo deberá percibir a partir del conocimiento. Beit a vahu, quiere decir su deseo por eso, el conocimiento. Como dijo David Amelech Alab Shalom, Ajalai ikonu derajai dishmor jukeja. Quiere decir que David Amelech dice, todo lo que yo espero de mí son los que preparan mi camino para poder cuidar tus leyes. La persona tiene que estar en un todo consigo misma. De amar a Nehemadim Mizab, Pazrab, Petukim Midbash, Benofetzofim. Dice que los mitzvot de Kadosh Baruj Hu son Nehemadim. Son más bellos, más gratos, más apreciables que el oro y el oro puro. Un metukim, son más dulces, Midbash, de la miel, y Nofetzofim. Y también la miel de los panales de abeja. Beaboré y Edineo de Zachor. Y entonces el Kadosh Baruj Hu lo juzgará a fin para darle, para meditar. Y él tendrá que tener la esperanza, la expectativa por tiempos donde él pueda alcanzar por sí mismo, y pueda también abonar, pagar más que pueda entonces retribuir de sus obligaciones para con el Todopoderoso. Pero que trate de no, al contrario, ensancharse a sí mismo y que no ponga excusas y eventualmente no quiera aceptar esta relación y que lo ponga y se olvide de su verdadera. ¿Qué quiere decir? Dice Rapolve, de esto que dice el Jobot Alevavot, es que la persona, todos nosotros, tenemos aspectos que nos eclipsan, que nosotros reconocemos en ellos que ahora llegó el tiempo de corregir. Y tenemos también algunas observaciones sobre esas eclipses, otros eclipses que todavía no llegó el tiempo para ocuparnos de ellos. Una persona inteligente, racional, entiende que es imposible corregir todos los eclipses de nuestra alma de una sola vez. En lenguaje de Marán, quiere decir el Rab Eliyahu Dessler, otro de los grandes pilares de estuvimos estudiándolo, Michtav Eliyahu, Yeshnam Likuim Sheem Lemala Minekudat Abejina. Tenemos estos eclipses en la vida, fallas, Likuim, que están por encima, dice Rav Dessler, de nuestra capacidad electiva. Prestemos atención. Pero hay otros aspectos negativos nuestros que están dentro de nuestra capacidad electiva. Estos últimos tenemos la obligación de corregirlos ahora. Y los primeros que están lejos de nuestra capacidad electiva, tendremos que corregirlos en el futuro, cuando el punto de elección de nuestro se eleve un poco más. Y esto es lo que dice el Michtav Eliyahu. Por lo tanto, dice Revolve, suma alenoefo, es entonces algo que debemos nosotros. Por tanto, como estuvimos, a veces nos detuvimos y pudimos superar Eise Kishalom Bemidot, algún fracaso en nuestras virtudes,
o bemaasim levarer leatzmenu, o a través de acciones que tuvimos que aclararnos para nosotros mismos hacia qué grupo ellas pertenecen, qué tipo son, y mu betoj nekudat vejidad, si estas cosas están dentro de ese punto electivo nuestro o están por encima de ellos. Por ejemplo, una persona que estudia Pirkei Ha'anabá Be'akedushá, el que estudia los capítulos de recato y santidad en el libro La senda de los rectos, Mesilat Yesharim, y entiende hasta cuánto, perdón, esa persona está lejos de estos atributos, de estas virtudes. Entonces lo primero que tiene que hacer, dice el Mesilat Yesharim, es adquirirlos a través del conocimiento y desear ese tipo de conducta. Y entonces tiene que aguardar para tiempos en los cuales esa persona verdaderamente alcance ese punto y pueda entonces completar o complementar lo que le era posible con respecto a sus obligaciones al Creador, bendito sea su nombre. Pero debe saber, dice el Jobot Alevavot, que Adain lo guía el más. Todavía no llegó a este ámbito de hecho. Abhaná Zoho dice esta discusión o esta distinción obliga al limud musar, quiere decir al estudio activo del musar, me ametet, perdón, y esto viene a verificar nuevamente la regla general que el musar es el estudio, el musar es el estudio del da'at, quiere decir el estudio de lo racional, del conocimiento sincero y sencillo. Hasta aquí entonces, hoy hemos avanzado todo un capítulo de la mano del Rav Wolbe, donde siempre nos enriquece, por supuesto, su capacidad de lectura y, por supuesto, su capacidad explicativa. Creo que bueno, lo bueno va a ser siempre poder volver a pasar por estos lugares, porque poder entenderlo de una vez, yo no creo que sea muy fácil. La idea es, bueno, Adran Alá, como decimos en el Talmud, volveremos a ti. Cada vez que terminamos un capítulo, volvemos a ese capítulo para saber la perspectiva, para saber el alcance. Todo esto se aplica, pero creo que excelentemente bien a todo lo que es Abraham Avinu, alaba Shalom. Abraham Avinu, padre querido, como dice la canción, porque en última instancia Abraham Avinu es alguien diferente y esa diferencia la marca en todo este desarrollo. Shabbat Shalom Umeborach, en este Shabbat Kodesh, donde recibimos la santidad del Shabbat en este primer Shabbat del invierno, eventualmente, y que tengamos la posibilidad, obviamente, de sentir el fervor de lo que es Abraham Avinu y Sara y Medo. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Gracias por estar allí y compartir con nosotros. Muchas gracias.